Hola, buen día a todas y a todos, estudiantes de Predica Vida. Vamos por el cuarto video acerca del libro de Ruth. Estuvimos estudiando este libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y pues ya vamos a terminar con este video el estudio. Y pues primero que nada agradecerles a todos ustedes por haber estado atentos a los videos, realizando sus tareas y aprendiendo juntos sobre este libro que vemos que va muchísimo más allá de lo que a veces podemos percibir cuando lo leemos sin detenernos a analizar los personajes, analizar los significados, analizar las palabras en hebreo, pero ahora que hemos podido estudiar un poquito más a fondo este libro, creo que lo podemos leer y aprender de una manera diferente. Y bueno, pues vamos a comenzar con este capítulo 4 y pues quisiera recordarles cuál es la razón de ser de Predica Vida. Predica Vida está para entrenar a obreros bíblicamente fieles para la obra del ministerio. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro mapa. Nuestro pensamiento fue entenebrecido desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y fueron rebeldes allá en el huerto del Edén. Todas las demás generaciones después de ellos nacimos con el entendimiento entenebrecido, nacimos separados de Dios, enemigos de Dios, y precisamente a través del tiempo, a través de, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios nos dio la ley para que pudiera ser nuestro aye, nuestro maestro, nuestro cuidador, hasta que llegara lo que es lo verdadero, luz, la revelación final, que es Jesucristo. Por eso en la palabra dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos. Sí, Dios nos ha hablado por muchas formas a través de los tiempos. A nuestros padres, decían los del pueblo de Israel, les habló por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que podemos ver en este Antiguo Testamento, en el libro que estamos estudiando, que Dios nos estaba hablando, Dios nos estaba enseñando. Es interesante saber que en la Biblia hebrea el libro de Ruth no está colocado en el mismo lugar donde tenemos en la mayoría de nuestras Biblias, como por ejemplo en Reina Valera o en la Biblia de las Américas o en la Biblia latinoamericana, sino que en el libro hebreo, en la Biblia hebrea, está colocado junto al libro de Proverbios. Y eso creo que nos lleva a una enseñanza cuando en Proverbios 31 nos habla de una mujer virtuosa. Y después pasamos y leemos el libro de Ruth y podemos hacer esa conexión y darnos cuenta que esa mujer virtuosa de Proverbios 31 se refleja en la vida de Ruth. Ruth es ese conocimiento teórico, lo estamos viendo de una manera práctica. Incluso Booz le dice a Ruth, todos en la ciudad saben que tú eres una mujer virtuosa. Así que pues vamos a estudiar un poquito este capítulo 4, que el Señor use este tiempo para hablar a nuestras vidas y para que todo lo que hagamos y seamos y somos, todo sea para gloria de nuestro Dios. Y pues vamos a orar. Padre, gracias porque de manera particular te doy gracias, Dios, porque me permites tener el privilegio de enseñar este libro, Señor. Sé que tengo muchísimo que aprender yo misma, sé que es bastante lo que hay en cada libro de tu palabra, Señor, todo lo que tú nos quieres enseñar, cosas grandes y ocultas que no conocemos, tú las has reservado para aquellos que te aman. Padre, ojalá tú nos tengas por dignos a cada uno de nosotros y nos reveles, Señor, esas cosas, Padre, que tú has guardado. Ojalá que nuestros corazones te amen y te busquen, Señor, como dice el salmista, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Ojalá que nuestro corazón te busque así, Padre, y te anhelemos, Dios, y que podamos ver tu gloria y podamos conocerte. Esa es la vida eterna, Señor, que te conozcamos a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, por favor, permite que las palabras que salgan de mi boca sean con sabiduría, Señor, y que podamos aprender todos juntos este capítulo 4. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén.
Bueno, este último pasaje, el capítulo 4, vamos a leerlo y vamos a irlo comentando. Para comentarlo, lo dividí en 4 puntos que creo que los 4 son muy importantes y se los voy a leer y los vamos a ir enumerando conforme vayamos leyendo el pasaje. El primero es entregarnos a nosotros mismos en sacrificio. Ese es el primer punto que veo en esta enseñanza. El punto número 2 es que los justos serán recompensados. El punto número 3 es la bendición que se da a Booz y a Ruth. Y el punto número 4, la genealogía. Y pues me gustaría que lo vayamos viendo en esos 4 aspectos y voy a leer en la Biblia Reina Valera 1960 el capítulo 4 de Ruth. Quisiera recordar que en el capítulo 3 comienza ese capítulo con un poco de desesperación o quizá mucha desesperación en la vida de Noemí y de Ruth, pues vemos a Noemí tramando algo para que Booz pudiera dar ese paso y ser redentor de la familia. Ella elabora todo un plan, le da indicaciones a su nuera y vemos ahí que hay tensión en el ambiente, que pues no sabían qué realmente iba a suceder, cuál iba a ser la respuesta de Booz y se la estaban jugando el todo por el todo. Y vemos que en el capítulo 4 iniciamos, al final del capítulo 3, Noemí le dice a Ruth: espera, hija mía, porque el hombre no se detendrá o no descansará hasta que haya resuelto ese asunto hoy mismo. Y bueno, vamos a ver en el capítulo 4 cómo Booz es diligente y al otro día que sucede esto de este encuentro entre Ruth y Booz en la noche, al otro día él va a arreglar esta situación. Y quisiera leer del versículo 1 en adelante, dice así, 4:1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo: ea, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente: Noemí ha vuelto del campo de Moab. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día en que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, la mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había allí desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Vamos a ocupar esta lectura que hicimos de la palabra de Dios para hablar acerca de los 2 primeros puntos. Aquí vemos que hay una persona que le llaman fulano, que era el otro pariente cercano que tenía derecho para redimir a Ruth y a Noemí. Y de hecho este era un pariente aún más cercano de Elimelec, porque Booz dijo que este tenía más derechos que él. Esta persona, al igual que Orfa, podemos recordar a Orfa, la otra nuera de Noemí, estaban dispuestos a ayudar hasta cierto punto. Orfa estaba dispuesta a irse con su suegra,
Pero cuando su suegra empezó a darle algunas razones y decirle que estaría ella mejor si se regresaba a la casa de su padre, de su madre, porque quizá pudiera encontrar allá un nuevo matrimonio que le diera estabilidad, cuando Noemí empieza a usar algunos argumentos, Orfa dice, tienes razón, regreso a la casa de mis padres. Sin embargo, Ruth estuvo dispuesta a ir más allá. Aún escuchando los argumentos de Noemí, Ruth estaba dispuesta a hacer lo correcto, aunque esto aparentemente no fuera lo mejor para su vida. Ruth decide seguir, decide hacer lo correcto, pese a que había cosas que pudieran parecer en contra. Ahora vemos a Booz haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, y quisiera contrastarlo con fulano. Fulano, al igual que Orfa, estaba dispuesto a hacer lo correcto hasta cierto punto. Él dijo, ok, voy a redimir, voy a comprar la tierra del pariente Elimelec, y fulano podía comprar la tierra. Y si no sé si fulano conocía la historia de Noemí y de Ruth, pero si él conocía la historia, él podía saber que cuando llegara el año del jubileo, esa tierra no se le tenía que regresar a nadie, porque ya no había varones en la familia de Noemí. Los varones de la familia de Noemí se habían terminado, ya habían muerto Elimelec, Malón y Kelión. Esa familia iba a desaparecer de Israel, a menos que no hubiera solamente un redentor de la tierra, sino también alguien que cumpliera la ley del levirato, que le levantara descendiente al que había fallecido. En este sentido, si fulano compraba la tierra, así tal cual se lo estaban planteando hasta ese momento, era conveniente para él, porque cuando llegara el año del jubileo, él se iba a quedar con la tierra, porque ya no había ningún descendiente de Malón a quien pudiera entregarle o regresarle esa tierra. Por lo tanto, era un buen negocio para fulano, pero ya no era tan buen negocio cuando Booz le presenta la otra parte y le dice, bueno, pero también con Noemí vino su nuera, Ruth la Moabita. Y si tú compras la tierra y actúas como redentor, también tienes que cumplir con la ley del levirato, también tienes que casarte con ella para que levantes descendiente al difunto. Como habíamos hablado en videos anteriores, ese niño que iban a nacer iba a llevar legalmente el nombre del difunto, iba a ser como hijo del que ya había muerto. Entonces, fulano, si analizó estas cosas, dijo, no, pues cuando sea el tiempo del año del jubileo, esta tierra va a pasar a ser del hijo que tenga con esta persona, con Ruth en este caso, y ya no se quedaría la tierra en su familia. Muy probablemente por eso fue que él dijo, perjudicaría mi heredad si la compro. Y él decide, te cedo mis derechos. Y es muy importante ver que Booz, no sabemos, no se revela si amaba a Ruth, si le gustaba, si tenía alguna atracción hacia ella, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él quería lo mejor para ellas, de sinceramente y de corazón, pues Booz le estaba diciendo a fulano, adelante, redime, pero también cásate con la viuda. Entonces eso le iba a dar seguridad. Si esta persona hubiera decidido tomar a Ruth por esposa y redimir la tierra, Booz de alguna manera hubiera estado completamente satisfecho por la cuestión de que estas mujeres ya no iban a estar indefensas, iban a tener un proveedor que les ayudara, y también Ruth iba a poder dejar un descendiente para su esposo fallecido llamado Mahalón. Entonces, en ese sentido, pues Booz estaba buscando el bienestar de ellas, y buscando el bienestar de ellas, cuando esta persona, fulano, dice, yo no quiero redimir, pues dice, yo sí, si tú no redimes, redimiré yo. Y quiero que veamos cómo Booz es una persona desinteresada, que se sacrifica por otros, que realmente no estaba viendo su propio beneficio, sino que estaba buscando el bien de otros, en este caso del difunto Mahalón, pues él quería levantarle descendencia, y él lo dice claramente en el texto que leímos. Él quiere casarse con Ruth para levantarle descendencia al que había fallecido. Y bueno, este primer punto es que realmente ese es el ejemplo que Jesucristo nos da, y eso es lo que nosotros debemos ser en nuestras vidas. Personas que amen y se sacrifiquen por otros. En este caso, Booz es un hombre que está dispuesto a sacrificarse por otros, y eso es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Personas que se sacrifiquen por otros,
que lleguemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es obvio que nos amamos a nosotros mismos. Cuando nos sentimos mal, nos tomamos una pastilla. Cuando tenemos hambre, buscamos qué comer. Cuando tenemos frío, buscamos algo para taparnos. Nos amamos, tratamos de buscar nuestro bien. Ahora, eso no es algo difícil, creo que es algo sumamente sencillo, pues siempre buscamos nuestro bien, pero ahora Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estate dispuesto a sacrificar por otros, que es la enseñanza que nos deja Booz en este pasaje. Debemos sacrificarnos por otros y debemos buscar el bienestar de otros antes que el nuestro. Ese es el punto número 1. El punto número 2, que los justos serán recompensados. Y quiero recordar lo que esta persona, denominada como fulano, hace en el versículo número 8. Dice, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec. Fulano tenía un derecho. Tenía el derecho de redimir antes que Booz. Tenía el privilegio de ser esa persona que rescatara y que fuera de bendición para la familia de Elimelec. Él estaba primero en la lista, pero fulano, al igual que Esaú, me gustaría recordar la historia de Esaú, el hermano mayor de Jacob. Sin embargo, Esaú en algún momento de su vida decide vender también un privilegio, un derecho que él tenía, el derecho a la primogenitura. Y los que conocen la historia sabrán que Esaú vende este derecho por un plato de lentejas. Él le da este derecho a su hermano menor, llamado Jacob, que finalmente de Jacob viene las 12 tribus de Israel, que después le cambiaron el nombre, Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Y bueno, este Jacob, después llamado Israel, es el patriarca de las 12 tribus. Y bueno, es maravilloso el ver cómo a esta persona que no tenía el derecho, adquiere el derecho y el privilegio de ser el patriarca de las 12 tribus de Israel. Y aquí vemos a fulano, que al igual que Esaú, él tenía el derecho en primer lugar, pero él decide transferir este derecho y dárselo a Booz. Y Booz decide tomar este derecho y sacrificarse, hacer un acto de fe, porque lo que Booz estaba haciendo era un acto de fe y de obediencia. Booz le creía a Dios, fulano no le creyó. Fulano no creía que iba a ser recompensado por esto. Fulano no pensaba que hacer lo correcto y estar bien con Dios era mejor que tener riquezas, que tener tierras, que tener familias. Fulano veía más lo que el mundo le podía ofrecer, veía más lo que él podía adquirir, lo que podía tener, pero Booz no. Booz sabía que aquellos que obedecen a Dios son recompensados. Y recordemos a ese pasaje donde dice, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sin duda, muchos de nosotros no hacemos las cosas por las recompensas, pero las recompensas vienen y Dios es bueno y Dios es fiel y nuestro Señor no es deudor de nadie. Fulano le faltó fe para creer que ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los desamparados, eso que le agrada a Dios, iba a tener una recompensa eterna. Fulano solamente podía ver lo que le convenía, hacer negocios en este mundo, tener tierras de este mundo, pero Booz decidió creerle al Señor y hacer lo que Dios mandaba, ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, ayudar a los extranjeros y en este caso particular, levantarle descendencia a aquellos que habían fallecido, a aquellos hombres que habían muerto sin dejar un hijo. Y Booz tiene la fe. Y realmente en este segundo punto me gustaría comentar que para hacer la voluntad de Dios necesitamos fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si Dios nos dice que cuando nos abofeten en una mejilla pongamos la otra, pues entonces tenemos que creerle. Y cuando alguien nos insulte, no debemos responder con insultos. Cuando alguien nos lastime,
no debemos regresar mal por mal. Cuando alguien nos pida que le ayudemos con su carga por 1 milla, debemos ir con el 2. Y si nosotros estamos dispuestos a obedecer y a creerle a nuestro Dios, Él también nos bendice, porque Él es bueno y no es deudor de nadie. Punto número 2 que anoté aquí: los justos serán recompensados. Y así será, porque Dios lo prometió. Y somos justos ahora en esta nueva revelación, cuando ya conocemos que Cristo murió por nuestros pecados y claramente nos es revelado que la justicia viene solamente a través de Él. Él nos ha revestido con su justicia. No tenemos obras, no tenemos mérito alguno, pero tenemos a Cristo que nos ha revestido con su justicia. Por lo tanto, hoy podemos decir que somos justos y santos delante de Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas apuntaban a Cristo y aún nuestros antepasados, los antepasados del pueblo de Israel esperaban en el Mesías, aún sin conocerlo, como Simeón, por ejemplo, el que estuvo en el templo cuando el Espíritu Santo le dijo que él no miraría la muerte sin antes ver al Mesías. Y Simeón pudo cargar al Mesías, pero Simeón ya esperaba, aunque todavía no había visto la promesa cumplida. Él creía en lo que los profetas decían, él creía que vendría un Salvador. Y muchas personas en el Antiguo Testamento estuvieron conectadas con Dios, aún sin conocer exactamente toda la revelación que hoy tenemos de Jesucristo. Con lo que ellos tenían en su época, ellos decidieron obedecer. Y aquí vemos a Booz, que en ese momento él no tenía ni idea de todo lo que Cristo iba a hacer por nosotros para salvación, pero sin embargo lo que él conocía, él lo creía. Él creía en lo que Dios le había dicho y él ponía en práctica el conocimiento que él tenía hasta ese momento. Y pues realmente Booz fue recompensado. Quizá él no lo supo en ese momento. Hoy sabemos que tenemos el privilegio de leer a Booz en la palabra de Dios, de leer nombres como Ruth, Noemí. Ellos no supieron que todo esto iba a trascender. Qué bueno que no lo supieron, porque el corazón humano, el de todos, es orgulloso y muchas veces cualquier cosa que sepamos de nosotros mismos, a veces nos elevamos y creemos que es nuestra fuerza o nuestra piedad la que llega a hacer, y no somos nosotros, sino Dios el que hace la obra a través de los siglos. Y bueno, al igual que Booz, Ruth y Noemí, que podemos leerlos aquí, podemos recordar también esa historia que está en Marcos capítulo 14, por si gustan leerlo después, de una mujer que en la ciudad de Betania, poco antes de que Jesús fuera entregado para ser crucificado, llevó un frasco de alabastro de perfume, de nardo puro, un perfume carísimo para su Señor. Esta mujer llevaba un perfume carísimo para ofrendarlo a su Señor, rompió el frasco de perfume y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y los que estaban allí decían: se pudo haber vendido este perfume por mucho dinero y se le pudo haber dado a los pobres. Pero Jesús dijo: no la molestéis, porque ella ha hecho una buena obra, me ha ungido para mi sepultura. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y después dijo estas palabras: en verdad os digo que donde quiera que sea predicado el evangelio en todo el mundo, se recordará esto para testimonio de ella. Y creo que es maravilloso porque esa mujer no pretendía pasar a la historia. Esa mujer no pretendía que nosotros hoy día pudiéramos estudiar esa historia y ver cómo hay personas que aman a Jesús con tanta intensidad, que le entregan absolutamente todo, lo material, lo físico, el corazón, todo lo que un ser humano puede darle a Dios. Pero mi punto aquí es que los justos serán recompensados, porque Dios así lo ha dicho y Él no miente. La verdad, oh Dios, sino que fueran parte del linaje del cual vendría el mayor ser que ha existido en toda la humanidad, del cual vendría nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Todopoderoso, por el cual se sostienen el cielo y la tierra por el poder de su palabra. Qué privilegio más grande que el que tuvieron Ruth y Booz, de aparecer no solamente al final de este libro de Ruth en la genealogía, sino también al principio del libro de Mateo, del Evangelio San Mateo,
cuando se habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar con el tercer punto, que es la bendición. Y después de que Booz, delante de los testigos, manifiesta que él quiere redimir a la familia de Noemí, quiere tomar a Ruth como su esposa, ellos le dan una bendición. Y ahora vamos a leer la bendición. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. El 12, y sea tu casa como la casa de Fares, y el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. El 13, y Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiera y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y ahora pasamos al punto de la bendición que estos ancianos le dan a Booz. Le dicen que, pues, que su nombre sea célebre, sea famoso. Y vemos que esa bendición se cumplió, y pues simplemente podemos verlo. No solamente nosotros estamos estudiando el libro de Ruth, sino muchísimas personas que lo leen. Y Booz, ese nombre, pasó a la historia como lo que todos somos. Dice la palabra: cuando hayáis hecho lo que os corresponde, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hemos hecho. Booz no pasa como un ídolo a la historia, solo pasa como una persona más que por gracia de Dios fue utilizado, y que podemos tomar como un ejemplo de vida para acercarnos a Dios, para obedecer a Dios, para tener esa fe como la que tuvo Booz, de que él tenía que hacer lo correcto. Los resultados no los iba a dar él, los iba a dar Dios, y Dios dio los resultados, y hoy podemos leerlos. Booz, Ruth, Noemí no leyeron el libro de Ruth. Ellos no sabían lo que iba a pasar, no sabían los resultados de sus hechos, pero confiaron en aquel que es el Dios de las generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios tuyo y el Dios mío, en el cual debemos confiar los resultados de todo lo que hagamos, sea cual sea. Si en nuestros ojos miramos que a nuestra propia vista lo que va a traer de consecuencias negativo, hacer algo correcto, a veces podemos pensar que va a tener una consecuencia negativa. Si yo le confieso, por ejemplo, si yo le confieso a mi jefe que yo fallé este día del trabajo, pues me va a mandar otros 2 días a suplir, pero no importan las consecuencias, no importa a veces la humillación. A veces no queremos confesar nuestros errores porque nos da vergüenza que sepan que nos equivocamos, pero realmente si queremos obedecer a Dios y ser fieles, tenemos que afrontar todas las cosas y decir la verdad ante todo, glorificar a nuestro Dios sin importar las consecuencias. Eso es lo que hizo Booz. Booz entregó su dinero para pagar por estas tierras de Elimelec. Él no sabía qué es lo que realmente iba a suceder en su vida con Ruth, con Noemí, pero él decide hacer lo correcto. Pero también le dicen que Dios le dé descendencia de esa joven. ¿Qué pasó? No sabemos por qué no haya podido tener hijos con Malón, pero vemos que esta bendición que le dan los testigos, esta bendición llega a hacerse una realidad, y ahora Ruth puede tener un hijo. En el versículo 12 dice: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá,
por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Si ustedes leen la historia en el libro de Génesis, Tamar no era esposa de Judá. Tamar era su nuera, pero sin embargo Judá había tenido 2 hijos que no habían agradado a Dios y Dios les había quitado la vida. Ustedes pueden leer por qué había sucedido esto. Y bueno, primero el primer hijo no tuvo hijos con Tamar, que era la nuera de Judá, y murió sin hijos. Entonces se cumple la ley del levirato. Judá le dice a su otro hijo que se case con su nuera y él se casa, pero tampoco de él tiene descendientes, porque esta persona no quería cumplir la ley del levirato. Pueden leer esa historia, de verdad se las recomiendo, léanla para que puedan entender bien esto. Este segundo hermano, hijo también de Judá, no quiso cumplir con esa ley del levirato y Dios le quitó la vida. Entonces ambos hijos de Judá mueren y solamente le quedaba un hijo más pequeño llamado Sela. Y Judá le dice a su nuera que regrese a la casa de su padre y que cuando Sela sea mayor, él se lo va a dar por esposa, o sea que iba a darle también a su hijo para que se casaran con ella. Sin embargo, Sela creció y Judá no le daba a Tamar a Sela como esposa. Ok, pero para no hacer la historia más larga, Tamar engaña a su suegro y tiene un hijo con él. Tamar tiene un hijo con su suegro. Y pues no solamente fue un hijo, resultó que fueron gemelos, pero uno de estos 2 gemelos es llamado Fares, y este Fares es el que mencionan en este relato. Dice que tu casa sea como la casa de Fares, y en efecto, porque al final cuando leemos la genealogía encontramos precisamente que Booz viene de esa línea genealógica de Fares, de la tribu de Judá, y pues todas estas bendiciones realmente se cumplen. Y bueno, aquí vemos la bendición, y el último punto que quisiera que analicemos es la genealogía. La genealogía, antes de entrar en lo que es la genealogía, vemos que no solamente a nivel global, por así llamarlo, o a nivel general, todo está empezando a tomar forma en la cuestión de que ya se estaba formando la familia de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo, sino que también a nivel particular, después de una vida, en cuanto a Noemí, después de una vida muy difícil, de muchas pérdidas, llena de tristezas, de desavenencias, llega a este punto en el cual su vida empieza a tomar un sentido más dulce. Nuevamente pasa de ser Mara a nuevamente convertirse en Noemí, una mujer dulce. Y las mujeres de Belén, aparecen otra vez en este momento y le dicen, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron de nombre Obed. Obed significa siervo. Y nuestro Obed también nació muchísimo tiempo después. Y nuestro Obed dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por rescate por muchos. Que dice en el versículo 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. ¿Qué puedo decir? Realmente nuestro Señor es bueno y Él no hace acepción de personas. Y desde tiempos antiguos Él nos reveló que la salvación no iba a ser solamente para los judíos, sino que de toda tribu, lengua, nación, en todo lugar donde realmente quiera alguien alabar a Dios, allí está Él. Y Dios ya nos estaba mostrando eso. Quisiera recordar que Itamar era una mujer cananea. Luego, Salmón, que era uno de los líderes de las tribus cuando estaban en el desierto, cuando todavía no entraban a la tierra prometida, Salmón se casó con una persona que se había dedicado a la prostitución en Jericó. De hecho, es conocida como Rahab, la ramera. Así la conocemos nosotros, pero en el cielo ya no se conoce así, porque en el cielo
No importa lo que hayamos hecho, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, somos unas nuevas criaturas. Rahab fue una nueva criatura porque ella tuvo la fe de creer en el Dios de Israel. Y ahí podemos ver que en la ascendencia, de nuestro Señor Jesucristo, encontramos a una mujer como Tamar, que era cananea, a una mujer de Jericó llamada Rahab y a una mujer moabita llamada Ruth, porque Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar donde se le llame y se le dé honra a su nombre, allí está Él en medio de ellos, porque como dicen Romanos, ya no hay judío ni griego, hombre o mujer, todos somos uno en Dios. Dios hace eso, Él no nos va a rechazar por lo que fuimos o somos o seremos, Él nos acepta en Cristo. Él nos acepta y nos da salvación. Y esta genealogía es hermosa porque podemos ver que Dios eligió a estos hombres y a estas mujeres para que fueran parte de la genealogía, tan humanos como tú y como yo. Y nosotros hoy día debemos hacer lo que hizo Boaz y lo que hizo Ruth, estar dispuestos a hacer lo correcto sin importar los resultados. Pero yo les animo para que sigamos adelante y que así como esta historia de Boaz y Ruth, hoy podemos leerla y saber que ellos fueron de bendición para otras personas, ojalá que también nuestras vidas puedan ser de bendición para otras personas. Muchas gracias.